en la cárcel. ¿What? En la cárcel. ¿Estamos listos ya? Tome su Biblia. Hablar de la cárcel suena un poco complicado, sin embargo, le cuento que, por si usted no lo sabe, cuando vamos a través de las páginas de la Biblia, nos encontramos a muchos hombres y mujeres de Dios que en algún momento de su historia estuvieron en la cárcel. Y el día de hoy vamos a ir a través de algunas de esas experiencias para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Amén. Señor, aquí estamos, disponemos nuestro corazón. Queremos que nos hables, queremos que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en tierra que traiga mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La cárcel, amado hermano, amada hermana, es un sinónimo de soledad, separación, tristeza, culpabilidad de alguna manera, aunque quizá el que esté encarcelado sea inocente, como vamos a ver el día de hoy a través de las historias que vamos a visitar. Pero inevitablemente estar detrás de unos barrotes en una cárcel degrada la libertad del ser humano al punto que otros son los que gobiernan y dominan a esa persona que está en la cárcel. Váyase conmigo al libro de Génesis en el capítulo 39 y el versículo 19. Génesis capítulo 39 y el versículo 19. Vamos a empezar por este primer personaje. Dice la palabra del Señor, esta es la versión traducción al lenguaje actual. Si usted quiere, léalo en su Biblia, y si no, sígalo aquí conmigo en la pantalla y tome nota para que luego lo pueda estudiar en casa. Génesis 39, 19 dice: al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. No podemos olvidarnos que José estaba en la casa de Potifar precisamente porque había sido vendido por sus hermanos. Estaba allí en calidad de esclavo, o sea, ya eso era una tragedia en su vida. Y después de servir fielmente a su señor, la esposa lo acusa injustamente y José es enviado a la cárcel sin haber hecho absolutamente nada. Avance hasta el Nuevo Testamento y váyase al libro de los Hechos en el capítulo 12 y el versículo 1, donde vamos a ver a nuestro segundo personaje del día. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, uno de los discípulos de Jesús. Seguimos en el versículo siguiente. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro. Es que aquí como que no puedo ver bien. ¿Serán los anteojos o será la necesidad? Que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Pues planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y tratar que lo mataran o pedir que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levaduras. Sin levadura. Aquí encontramos al apóstol Pedro también en una prisión injustamente, encerrado porque estaba haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. Avance unas páginas ahí en su Biblia y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16 en el versículo 22. Ya usted sabe quién es este otro personaje. Dice la palabra del Señor: también la gente comenzó a atacar ¿a quién? A Pablo y a Silas.
Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Y sigue diciendo, después de golpearlos bastante, los soldados los metieron, ¿en dónde? En la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Amado hermano, amada hermana, aquellos que me están mirando a través de esta transmisión, quizá el día de hoy tú y yo no nos encontramos en una cárcel real como esa que vemos ahí, a esa persona detrás de esos barrotes, detrás encerrado. Quizás no estamos literalmente viviendo en una cárcel. Sin embargo, el Señor quiere venir a llamar hoy nuestra atención, porque en medio de la realidad que estamos viviendo como iglesia, como ciudadanos del mundo, como la raza humana, la realidad que estamos viviendo, hay muchos de los hijos del Señor, y no quiero decir todos, pero hay muchos que se han sentido en estos últimos tiempos como que están en una prisión, como que están encerrados, y en tres niveles. Algunos se sienten en una prisión emocional, sin poder controlar sus pensamientos, sus ansiedades, su tristeza y su desesperación. Para otros, el sentirse como en una prisión es un poco más físico, porque tienen más de 100 días de no poder salir, de tener que estar realmente guardados en una casa sin poder hacer la vida normal que conocíamos, sin poder compartir con nadie, sin poder ver incluso a seres amados. Entonces, en la cárcel que se sienten es hasta un poco física, pero la más preocupante de todos estos casos, es que algunos se encuentran el día de hoy sintiéndose en una prisión espiritual, secos, vacíos e incluso viendo su fe debilitarse. Hoy estamos estudiando acerca de tres personajes que por razones muy distintas, aunque todas injustas, terminaron en una prisión. Sin embargo, el Señor quiere que hoy nosotros vayamos y revisemos algo muy importante. Las acciones y las actitudes de estos personajes de los que hemos leído el día de hoy lograron cambiar la realidad en la que ellos se encontraban. Quiero que analicemos el día de hoy tres principios que podemos aprender de Pedro, de José y de Pablo, bueno, Pablo y Silas, porque estaban juntos, que nos pueden ayudar a salir de esa prisión en la que muchos nos estamos sintiendo el día de hoy. Para eso vamos a tener que regresar, así que le va a tocar ir otra vez hasta los capítulos que leímos al principio. Váyase de nuevo a Génesis capítulo 39, y ahí vamos a aprender el primer principio que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones el día de hoy. Voy a leer para ustedes en el versículo 20, a partir de la segunda parte del versículo 20 de Génesis 39. Mire lo que sucede con José. Lo dejamos en la cárcel. Ahora mire lo que sucede con José. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo saliera bien. ¿Cómo? En la cárcel. ¿Y qué actitud tuvo José? La actitud de un hijo de Dios que, aunque esté prisionero en una cárcel, sabe que tiene a uno de su lado que lo va a bendecir en todo lo que haga, aunque esa cárcel parezca demasiado pequeña y que te está aprisionando. José
ahí en el transcurso, no voy a leer toda la historia, léala en su casa, pero estando allí en la cárcel, sirve a otros a través de lo que el Señor había puesto en su vida y le revela a dos de los prisioneros un sueño que tuvieron. Él les interpreta el sueño y sucede tal cual José lo interpretó, porque él interpretaba de parte de Dios. Y estando ahí en la cárcel sucede y José le dice a uno de ellos: cuando estés de nuevo con el rey, acuérdate de mí. Pero adivine qué pasó. El tipo se olvidó de José. ¿Y usted cree que la gente se ha olvidado de usted? Y empieza a sufrir y reniega de Dios, porque a veces alguien que se suponía que no te debía fallar, te falló. Bueno, a José también le pasó. ¿Y sabe cuánto tiempo se quedó más metido en esa cárcel? 2 años más. Y vamos a seguir leyendo para ver qué pasó. En el verso 40, 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. Lea el 14 conmigo. El rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió la ropa y luego se presentó ante el rey. Y el rey le dijo: tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. Y José en el versículo 16 responde: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Si usted lee todos los versículos ahí en el medio, se dará cuenta que el rey mandó a llamar a todo el mundo y nadie pudo interpretar los 2 sueños que el rey había tenido, hasta que aquel que tenía que haberse recordado de José hacía mucho tiempo se recuerda y le dice al rey: yo sé que hay alguien que te lo puede revelar, oh rey. Y entonces lo mandan a sacar de la cárcel. Y vea lo que dice el versículo 25. José le dijo al rey: los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Y si usted lee toda la historia, se dará cuenta que José le explica al rey con claridad qué es lo que va a suceder. Y mire lo que el rey termina diciendo en el versículo 41. Al que había estado vendido como esclavo y preso injustamente en una cárcel: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú, porque yo soy el rey. Dios se encarga de poner a José en el lugar que él había diseñado desde el principio para José. Pero José tuvo que ser fiel y tener la actitud de siervo fiel durante el tiempo que le tocó vivir como esclavo y como prisionero injustamente, para que cuando lo mandaran a buscar a la cárcel estuviera listo para desarrollar la tarea que Dios lo había destinado para desarrollar. José no se echó a morir. José no se tiró deprimido ahí dentro de la cárcel a decir: esto es lo que me sucede, Dios se olvidó de mí, Dios ¿para qué me tiene? ¿Para qué la familia? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Últimamente he oído muchas quejas. Todo el mundo encuentra algo por qué quejarse. El Hijo de Dios que permanece fiel al Dios que tiene poder para cambiar tu realidad no vive quejándose, tiene la actitud correcta y se mantiene fiel al Señor. Por eso ese es nuestro primer principio para salir de la cárcel en la que te puedes encontrar el día de hoy. Sigue fiel al Señor y espera. ¿Qué tienes que esperar? Con la actitud correcta, espera que te manden a buscar, y al salir de tu prisión podrás cumplir el propósito para el que el Señor te ha diseñado, para lo que te ha equipado y para lo que quiere usarte.
aún en medio de lo que hoy sientes como una cárcel, sea emocional, sea física o espiritual, resuelve ser fiel a Dios. Espera con paciencia. Hay una cosa que te puedo asegurar: Él nunca llega tarde. Y cuando Él llegue, si has sido fiel y te has mantenido en la espera con la actitud correcta, vas a poder cumplir el propósito para el que Él te diseñó. Amado, amada, no te rindas. Hay esperanza. Te van a mandar a buscar, te van a mandar a sacar de ese lugar en el que hoy te sientes prisionero. Vamos a aprender el segundo principio a través de Pedro. Así que váyase conmigo de nuevo al libro de los Hechos en el capítulo 12 y el versículo 5. Y ahí vamos a comenzar a leer para ver qué nos enseña Pedro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia, ¿qué dice? Dígalo más fuerte, hermana. Oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara al Pedro ante el pueblo. Y dice: de repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. Y en ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro, ¿qué hizo? ¿No saben leer mucho o no almorzaron? Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Y Pedro, dice el siguiente versículo, el 11, entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. ¿Exactamente cuándo? Un día antes de que lo fueran a matar. ¿Tú sientes que ya no puedes esperar más, que ya no aguantas más en esa prisión? Espera con paciencia, y cuando el Señor te mande su ángel a visitarte, asegúrate de obedecer lo que te diga, porque Él va a llegar a tiempo a sacarte de esa prisión en la que te sientes el día de hoy. Pedro no le comenzó a decir al ángel: ¿y para qué quiere que me ponga las sandalias? ¿Y el manto como para qué? ¿No me ve dónde estoy metido? Pero hoy encontramos a mucha iglesia que solamente vive cuestionando todo lo que Dios le manda que haga. Silencio sepulcral. Me falta la pastora Elizabeth para que lo diga. Pedro tuvo dudas, así que no te preocupes si tú tienes dudas. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro no sabía si aquello era un sueño de lo que se había comido la noche anterior o era realidad. A veces tú no vas a estar muy seguro si lo que te está sucediendo es Dios quien te está hablando, pero si tú dispones tu corazón a obedecerle, te darás cuenta que Él envió su ángel para que estuviera contigo allí donde te encuentras hoy. ¿Y cómo voy a discernir al ángel, pastora? Presta atención. Puede ser que ese ángel tenga la figura de tu pastor o de tu pastora. Puede ser que ese ángel aparezca a través de una lectura que tienes que leer en tus tiempos devocionales. Y más aún estoy segura, porque ese es nuestro principio número 2. Ora, ora, ora
porque al que ora siempre el Señor le responde y Él va a enviar a su ángel. Asegúrate de obedecerle cuando llegue a visitarte. La palabra que estoy enseñándote el día de hoy probablemente es ese ángel que estabas esperando que te llegue a decir que no estás solo en esa prisión en la que te sientes. Él sabe que estás ahí y te quiere sacar. Por lo tanto, obedece lo que Él te está diciendo que hagas. Mantente fiel. Ora, porque cuando lo hagas estarás disponiéndote para que Él te saque de la prisión a tiempo. A Pedro lo sacó un día antes de que lo mataran. A José le tocó esperar 2 años, pero el Señor nunca llega tarde. Él sabe cuándo tiene que actuar a tu favor. Amén. Vamos al principio número 3. Avance ahí hasta el capítulo 16 de Hechos y vamos al versículo 25. Y estoy casi terminando, no se desespere. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y de repente, otro de repente como el de Pedro, pero este fue un poco más estruendoso. A Pedro lo sacó en silencio sin que nadie lo viera. A José lo mandaron a llamar con pompa. Y a Pablo y a Silas les movieron el terreno y todos se enteraron de que Dios lo había mandado a buscar. Dice, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Una vez más encontramos a Pablo y a Pedro cumpliendo los otros 2 principios, siendo fieles a su Señor y orando. Pero le agregan una tercera herramienta, una tercera arma mortal en contra del enemigo, que fue precisamente alabar al Señor, cantando salmos como si todo estuviera bien. Y esa realidad espiritual en la que Pablo y Silas se encontraban provocó que el Señor mandara a su rescate de una manera muy diferente. Hizo que la tierra temblara. ¿Y sabe qué me llama la atención poderosamente? Que en este caso no solamente Pedro y Silas quedaron sin cadenas. ¿Sí se dieron cuenta? A Pedro lo sacó solito, a José lo sacó solito, pero a Pablo y a Silas el terremoto provocó que todos los prisioneros quedaran libres. Hay mucha gente cerca de ti hoy que se siente en una prisión. Quizás tus hijos, quizás tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu gente, compañero de trabajo. ¿A quién le toca ser fiel, orar y cantar alabanzas al Señor para que se caigan las cadenas de todos? Diga, a mí me toca. A eso te ha llamado el Señor. El tercer principio, entonces, no cuesta mucho deducirlo: adora y alaba al Señor y espera una vez más. Espera el terremoto que hará que caigan tus cadenas. Yo personalmente creo, y quizás algunos estén de acuerdo conmigo, en que el terremoto ya está sucediendo para muchos. ¿Estás sintiendo que se te ha movido toda tu realidad? ¿Estás sintiendo que lo que tú creías que tenías muy bien organizado y muy bien planeado se te está cayendo? Si te has sentido tal vez de que tu vida se te está desmoronando enfrente de ti porque ahora no la puedes controlar, porque no sabes lo que va a pasar mañana, adivina qué, puede ser que ese sea tu terremoto que necesitabas para que el Señor venga y te saque de las cadenas que te tenían atado y no te permitían cumplir su propósito en tu vida. Porque para ti era que lo tenías todo bajo control, pero para el Señor quizá era que estabas atado a yugos de esclavitud que no te permitían ser libre para cumplir su propósito en tu vida. Principio número 1, sé fiel y espera. Principio número 2, ora
y obedece cuando el ángel llegue. Principio número 3. Oh, no, se me fue. Alguien lo estaba moviendo allá, perdón. Gracias. 3. Adora y alaba y espera el terremoto que quitará tus cadenas. Iglesia amada, los que me están mirando, es tiempo de obedecer al Señor. Es tiempo de decidirse a ser fiel a lo que tú sabes que Él espera de ti. Es tiempo de esforzarte y dejar de estar solamente dando vueltas alrededor de tu tristeza, de tu desesperación, de tu falta de fe, de que sientas que se te acaban las fuerzas. Estoy segura que José, Pedro, Pablo y Silas se sintieron así también. Pero ellos optaron por tener la actitud correcta y hacer lo que el Señor les mandaba hacer. Y yo te puedo asegurar que tal como lo hizo con ellos, el Señor no va a llegar tarde a tu vida. Póngase de pie, iglesia. Yo no sé si el Señor te va a mandar a buscar. Yo no sé si el Señor te va a enviar un ángel. Y yo tampoco sé si el Señor te va a mover a través de un terremoto. Pero hay una cosa que sí te puedo asegurar. Él no te va a dejar en la prisión. Él lo hará otra vez. Él hará que se caigan las montañas que están a tu alrededor, haciéndote sentir que no sabes para dónde moverte. Él no te va a dejar allí para siempre. Él sabe cómo te sientes. A ti te corresponde obedecer, ser fiel, orar, mantenerte conectado con Él y solamente espera que Él actúe a tu favor. ¿Cuántos estamos hoy dispuestos a decirle: Señor, yo me he sentido en esa prisión? Yo sé que no he estado totalmente, no me he sentido libre a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, pero hoy yo quiero tomar la actitud correcta. Hoy yo quiero decirte: heme aquí, Señor, yo sigo fiel, yo sigo fiel, yo oro, yo busco tu presencia, yo me voy a mantener conectado contigo y te voy a adorar y te voy a alabar, aunque todo lo que vea a mi alrededor es un cuarto muy pequeño que a veces siento que me está ahogando.